En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que nos hacen el favor de sintonizar nuestro canal de la Iglesia Emmanuel. Y hoy revisaremos el capítulo 5 del libro del profeta Zacarías. Entonces, para esto lo dividimos en dos partes principales: la visión de un rollo que vuela y la segunda parte, que es la visión de una mujer y un efa. Vamos a ver los primeros 4 versículos que dicen de esta manera: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esto quiere decir sobre esta visión de un rollo que vuela. Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son rollos en que Dios ha escrito las cosas grandiosas de su ley, y el Evangelio son rollos que vuelan. La palabra de Dios corre muy rápidamente. El Salmo que dice así: este rollo volador contiene una declaración de la justicia, ira de Dios contra los pecadores. Oh, que viésemos con el ojo de la fe el rollo volador de la maldición de Dios, que depende sobre el mundo culpable como una nube espesa, no solo reteniendo los rollos luminosos del favor de Dios, sino hinchará de truenos, rayos y tormentas, listos para destruirlos. Entonces, cuán bienvenida sería la buena nueva de un Salvador que vino a redimirnos de la maldición de la ley, siendo Él mismo hecho maldición por nosotros. El pecado es la ruina de las cosas y las familias, especialmente el daño al prójimo y el falso testimonio. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? La maldición de Dios no puede ser mantenida fuera con rejas ni cerrojos, mientras una parte de la maldición de Dios destruye la sustancia del pecador, otra parte reposa en el alma y la hunde para el castigo eterno. Todos
Todos somos transgresores de la ley. Así que no podemos escapar de la ira de Dios, salvo que huyamos a refugiarnos, aferrándonos de la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio. La segunda parte dice del verso 5 al 11, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dijo, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de aquellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté reparada la pondrán sobre su base. Esto es la visión de la mujer y el efa. El profeta ve un efa en esta visión, algo que la forma de una medida de maíz. Esto señala a la nación judía. Están llenando la medida de su iniquidad, y cuando esté llena, será entregados en manos de quienes Dios los vendió por sus pecados. La mujer sentada en medio del efa representa a la iglesia y nación pecadora de los judíos. En su era postrera y corrupta, la culpa está sobre el pecador como un peso de plomo para hundirlos en el infierno más bajo. Esto parece significar la condenación de los judíos después que llenaron la medida de sus iniquidades crucificando a Cristo y rechazando su evangelio. Zacarías ve el efa en la mujer así metida ahí, llevada a un país lejano. Esto intima que los judíos serían sacados a prisa de su tierra y obligados a habitar en países lejanos, como había estado en Babilonia. Ahí será pues firmemente en el efa, y sus sufrimientos continuarán por muchos más tiempo que en su último cautiverio. La ceguera ha sobrevenido a Israel, y ellos están establecidos sobre su propia incredulidad. Que los pecadores teman apilar ira por el día de la ira, porque mientras más multipliquen delitos, más rápidamente se llena la medida. Este capítulo nos enseña lo que Dios hace con el pueblo de Israel cuando ve que ellos
continuamente están ofendiendo a Dios, ¿sí? Y ellos con mucha seguridad dicen que conocen de Dios, pero hacen lo contrario porque ofenden a Dios con sus mentiras, con sus trampas, con sus robos, con sus abusos que ellos hacen. Y por eso Dios, en la segunda parte de esta porción donde habla sobre la mujer y el efa, que la mujer representa a la iglesia y el efa, ¿sí? El efa nos refiere a un recipiente que se compara a todo lo que significa el pecado que han hecho y que siguen haciendo los judíos actualmente. Esto aplicado a nosotros los creyentes, ¿sí? Es Dios reclamando a nosotros hoy, ¿sí? Las cosas malas que seguimos haciendo a pesar de conocer la palabra de Dios. Y como resultado dice que nos dará a los malos para que nos castiguen, nos presionen y nos hagan hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual que ellos. Los que no tienen temor de Dios, actuamos igual que ellos o peor que ellos, haciendo cosas malas, haciendo engaños y como resultado tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero Él, a pesar de que nosotros no le obedecemos, no hacemos su voluntad de apartarnos de las cosas malas, de apartarnos del pecado, Él nos da la oportunidad si nos arrepentimos. Solo aquellos que se arrepienten y dejan de hacer lo malo serán protegidos y bendecidos por Dios mientras viva. Entonces tengamos en cuenta esto, mis hermanos, que Dios espera que nosotros tomemos la decisión para alejarnos del pecado, alejarnos y dejar de hacer las cosas malas que seguimos haciendo, ofendiendo a Dios. Por lo tanto, en esta hora, pidamos perdón a Dios y regresemos a los pies de Jesucristo con el deseo de querer obedecerlo y hacer su voluntad. Espero pues que esta palabra de esta mañana, ¿sí?, sea edificante para sus vidas, hermano. Que Dios les bendiga grandemente en este día y los esperamos en la siguiente ocasión para seguir hablando palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.